Vamos a empezar, vamos a seguir con el práctica nosotros, ¿ya? Vamos a ver la pizarra que se vea bien. Yo creo que ahí. Ahí se ve bien, sí. Ahí se ve bien, sí. Entonces vamos a ver lo que es la ley de la palanca. Ley de la palanca. Entonces tenemos una barra, tenemos una fuerza F1 aquí y una fuerza F2 acá. Y aquí está el centro de giro, donde gira esta barra, que puede hacer así o así. Entonces, este es un D1 y este es un D2. Entonces, tenemos que tener que F1 por D1 es igual a F2 por D2 para que esté en equilibrio. Entonces, el ejemplo de esto es el balancín. Balancín. Entonces, si aquí tenemos una flaquita, y aquí tenemos una gordita, las dos con sus manitos en el balancín. Entonces aquí vamos a tener un D1 y aquí vamos a tener un D2. ¿Ya? La gorda va a tener su peso mg grande, la flaquita va a tener su peso mg más chico. Entonces, para que haya equilibrio, realmente, la gordita tendríamos que ponerla por acá. Quédense callados. Ahí tendríamos que poner la gordita y la flaquita tendríamos que ponerla aquí en el extremo. ¿Ya? Entonces aquí el de 1 es más chico y el de 2 es más grande. Entonces podemos hacer la ley de la palanca. F1 y F2 serían los... Oye, oye. Entonces, el F sería mg, la fuerza. Entonces, para que tuvieran equilibrio, tendríamos que el peso de la flaquita por D2 tendría que ser el peso de la gorda, que es más grande, por D1. Y esa es la ley de la palanca, que se llama. ¿Ya? Entonces, cuando hayan copiado, me avisan. Les voy a poner una barrita así. El centro de masa está justo en el centro. Ahí está el centro de masa. Entonces voy a poner una fuerza por aquí yo. Un F de 20 newton, por ejemplo. ¿Ya? Y aquí un ángulo de 30 grados. Y de este punto a este punto voy a poner 2 metros. ¿Ya? Y voy a poner otra fuerza, pero que va a estar así. De aquí para acá, está tirándola para acá. De 30 newton. Y el ángulo es de 45 grados. ¿Ya? El ángulo es de 45 y la fuerza hacia acá es de 30. Entonces, haga la suma de las fuerzas en el eje X, igual 0. Haga la suma de las fuerzas en Y, igual 0. Y haga la suma de los torques con respecto al centro de masa, igual 0, igual. ¿Ya? Aquí voy a tener 45 grados. Voy a ponerlo más acá. Se supone que ahí está empotrado y que puede girar. Aquí tengo 45 grados. ¿Ya? Entonces, hago la suma de la fuerza en la X. En la X tengo la componente X de la fuerza F, de los 20. Entonces me va a quedar 20 coseno de 30 menos, negativo, porque este es un vector, si te fijas, este es un vector que va así, negativo, y uno que va para arriba, positivo.
Y este es un vector que va así, negativo en la X, y en la Y va negativo también. Negativo, negativo, y el otro negativo, positivo. Entonces, me queda menos 20 coseno de 30. Y aquí me quedaría también menos 30 coseno de 45. Y ahí, para de contar, no tengo nada más. En la Y tengo F seno 20 seno de 30. 30 grados. Y aquí tendría menos, negativo en la Y, menos 30 seno de 45 grados. Ahí tendría la sumatoria de la X, sumatoria de la Y, y ahora tendría que hacer el torque con respecto a este punto, ¿ya? Tengo que darme esta distancia, porque el torque es fuerza por distancia, pero la fuerza tiene que estar perpendicular a la distancia. Esas son las condiciones. Entonces, tengo aquí esta fuerza, que es 20, pero la componente perpendicular es 20 seno de 30 por la distancia, y esta distancia está aplicada aquí, y aquí está tirando para allá. Entonces son 2 metros. Y ahora tengo que saber si esto es negativo o positivo. Entonces yo tengo que así es negativo y así es positivo. Por convención, ¿ah? Porque se pusieron de acuerdo nomás y dijeron para acá no vamos a tener negativo, pues ya positivo. Entonces, tengo que saber si esto es negativo o positivo. Entonces aquí está el centro de masa. Aquí está la fuerza para abajo y aquí está la fuerza para arriba. Está tirando para arriba. Se está moviendo así. Entonces positiva. ¿Te fijas? Y esta, todo lo contrario, pues esta me la está tirando, a ver, esta me la está tirando para arriba y esta está empujando hacia abajo. ¿Te fijas? Esta está tirando para arriba y esta está empujando para abajo. O sea, con respecto a este punto, está haciendo así también. Ahí, positiva. Más F30 seno de 45 por la distancia. Y la distancia de aquí a aquí es de ¿cuánto? De 3 metros era. 3 metros. Y ahí está ahí. Entonces por 3. Entonces me quedaría 0 igual. 20 por seno de 30 es 0,5. O sea, me quedarían 10. 10 por 2, 20. Más, y esta es hacia arriba es así, positiva, y esta hacia abajo, así, positiva. Las dos positivas me quedan. 20, y esta sería 0,7. A ver, aquí hay algo raro, porque aquí me va a dar un número nomás. Supónganse que no me dieran esta fuerza fuera desconocida, esa fuerza, ahí sí. Entonces aquí voy a tener menos 20 coseno de 30 menos F coseno de 45. Y aquí tendría F seno de 30 menos F seno de 45. Y aquí tendría 20 seno de 30 por la distancia 2 metros. Más esta fuerza que desconozco, esa por seno de 45, pero aplicada aquí, en este punto. Y en ese punto hay 30. No tendrían que haber 3 metros. 1,5. ¿Ya? Porque el centro de masa está justo en la mitad. Entonces aquí sería 1,5. Ahí sí.
Y positivo, porque esta está justo en el medio, esta la tira para allá, gira así, positivo, y esta la tira para abajo, y gira así, positivo. Entonces ahí descubriríamos, con la de torque descubriríamos cuánto vale eso. Con la de sumatoria de la X podríamos tener F, con la sumatoria de Y también podríamos tener F porque tenemos los otros datos. Entonces, también en esta, si aquí sacamos F, tendría que ser la misma, y aquí tendría que ser la misma. Entonces podríamos calcular esta distancia. ¿Cuál es esta distancia? ¿Dónde está aplicada F? Esta distancia para que nos dé lo mismo en las tres. ¿Ya? Entonces por X le voy a poner aquí. Porque no sé si es 1,5, ¿eh? Yo le puse 1,5 aquí al tuntún. Esa distancia es, que no sé cuánto es realmente. Entonces de la ecuación 1, 2 y 3. De la ecuación 1 saco que 20 coseno de 30 es 0,866. 0,866 por 20. Eso me da 17,32. Me da 0 es igual a menos 17,32. Todo este cálculo. Menos F por 0,7. Entonces, esto pasa para acá, me queda F por 0,7 es igual a menos 17,32. Luego F vale 17,32 dividido por 0,7. Y eso da 24,74 newton. ¿Ya? Entonces, la ecuación 2 también tendríamos que tener que nos dé F igual a eso. En la ecuación, esta es de la ecuación 1. En la ecuación 2 podemos poner 20 por seno de 30, que es 0,5, me quedan 10. 0 igual 10. Menos F por 0,7. Entonces no me va a dar lo mismo. 0,7 F es igual a 10. F es 10 dividido por 0,7. ¿Ya? Y me va a dar distinto. 10 dividido por 0,7 es igual a 14,28. Me tendría que dar lo mismo. Entonces el ángulo no puede ser de 30 grados aquí. ¿Ya? Para que me dé lo mismo. Pusieron 30 y 30 acá. 30 y 30. A ver si fuera 30 y 30. Yo le puse 45. Podría ser 30 y 30. A ver. Si fuera 30 grados ahí, quedaría aquí 30 grados. Ya. Entonces la ecuación 1 me quedaría 0 igual menos 17 por 0,5 me queda aquí. Porque coseno de 30, a ver, coseno de 30 igual 0,866. Si dejo 30 y 30, 30 y 30. Entonces aquí me quedaría F por 0,866 es igual a 17, y ahí el F me quedaría 17,32 dividido por 0,866. 20. Me queda una fuerza de 20 newton. ¿Ya? Y aquí me tiene que dar, con la otra ecuación me tiene que dar la misma fuerza de 20 newton. Entonces aquí sería seno de 30 también, porque los dos ángulos serían de 30. Entonces me quedaría aquí. 0 igual seno de 30, 0,5. Por 20 me quedan 10. 0 igual 10. Y seno de 30 son 0,5. Menos 0,5 es. Entonces me quedaría
0,5. F es igual a 10. No me va a dar lo mismo. F igual a 10 dividido 0,5, me quedarían 5. 10 dividido 0,5 igual 20. ¿No? Ahí sí. 20 newtons. Ahí sí. Entonces los dos ángulos tienen que ser de 30. Porque con esta ecuación el F da 20. Y con esta ecuación el F da 20. Ahí sí. Son 20 y 20. Entonces, aquí sería seno de 30. Porque los dos ángulos son de 30. Y ahí puedo determinar esa distancia X. Y ahí, del centro de masa hasta donde está aplicada la fuerza, donde está tirando esta distancia. Entonces tengo 20 seno de 30 por esta distancia 2 metros, más F por seno de 30, porque también son 30, por la distancia que es X. ¿Ya? Entonces, aquí, como F ya sé que son 20 newtons, la coloco aquí y determino F. De la ecuación 3 me va a quedar 0 igual. 20 por 0,5 son 10, por 2, 20. Me quedan 20. Y aquí más F, y el F me dio 20. Por seno de 30, por 0,5. Por X. Entonces, el menos 20 partido por 10 es igual al X, a esta distancia. De aquí a aquí. Entonces eso me da 20 dividido por 10 son 2. X vale menos 2 metros. Significa que estoy midiendo de acá para acá, no de aquí para allá. Aquí vale 2 metros, ¿ya? O sea que entre la fuerza y el centro de masa hay 2 metros. Eso es. Aplicación de torque y de sumatoria de fuerza. Entonces pueden pedir cuánto vale una fuerza, pueden pedir cuánto vale una distancia, etc. Ya. Uno que es también una barra. También en el medio del centro de masa. Aquí hay una fuerza que va para allá, y aquí hay 30 grados. Y aquí hay una fuerza que va para acá. Este es F1 y este es F2, y también tiene 30 grados. ¿Ya? Y aquí tengo una distancia L, me dice, L medio, y aquí tengo una distancia L medio. O sea, justo en el centro de masa. Entonces haga la suma de los torques nomás, dice. Suma de los torques en el centro de masa igual a 0. Entonces tenemos que hacer descomponer la fuerza, porque necesitamos este es el eje X y este es el eje Y. Este es el eje X y este es el eje Y. Ahí está. Y aquí estaría el peso de la barra, pero el peso de la barra no entra. ¿Ya? Porque estamos haciendo el torque con respecto al punto, y cuando las fuerzas que pasan por el punto no entran. Entonces entraría nada más que la componente I de F1 y la componente I de F2. Y dice, haga el torque. Hagan el torque ustedes por mientras. El torque de esta cosa. Entonces tengo la componente vertical, que es F1 seno de 30, por la distancia de ahí hasta aquí, L medio. ¿Ya? Y ahora tengo que ver si es positivo o negativo. Este es el centro de masa. Esta es la fuerza. La está tirando hacia arriba. Mueve así. Positivo, positivo. Y ahora esta fuerza, esta es la fuerza que está aquí. F2
seno de 30 por L medio también, que es esta componente que está aquí por L medio. Pero ¿cómo la está tirando esta? La está tirando. Esta la está tirando así, para allá, o sea que la está tirando positivo. Y esta la está tirando hacia arriba. ¿Se fijan? Entonces está en negativo. Así la está tirando, al contrario. Entonces, menos F2 seno de 30. Ahí quedaría la ecuación. Menos F seno de 30 por L más F seno de 30 por L. Eso es todo. El otro, en la misma barrita, el centro de masa, y ahora hay una fuerza que la tira así, y aquí hay 30 grados. Y aquí F. F1. Y aquí hay otra fuerza que la está tirando, un F2, la está tirando hacia allá. También hay 30 grados. Y aquí son L medio igual, y aquí L medio igual. De ahí está ahí, de ahí está ahí. Y ahí está ahí. Ya. Y hagan la suma de los torques igual 0 respecto al centro de masa. Y completa. Nos quedaría F1 seno de 30 por L medio, que es la distancia. Ya. Negativa. Más F2 seno de 30. Esta es positiva. Por la distancia también, L medio. Ahí están haciendo puro torque en esos 3 ejercicios. Y ahora tengo aquí un brazo. Voy a borrar este mono. Para que hagan torque. Tengo un brazo que es así. El hombro, el bíceps, el otro bíceps y la mano sería eso. Y ahí. Y aquí tengo el codo. Entonces dice que aquí en el hombro hay una fuerza que está aplicando hacia allá, de 190 newton. ¿Ya? Y entre la mitad entre el bíceps y el punto donde se está aplicando la fuerza hay 0,34 metros. ¿Ya? Y después dice que entre el bíceps y el codo hay 0,054 metros. Entre ese pedacito y ese. Bueno, aquí vendría la mano. Voy a hacer el puño, ¿ya? Un puño. Ya. Entonces, haga el torque con respecto al codo. Torque con respecto al codo. O sea, este punto es el codo. Entonces usted lo hace. Entonces, esta fuerza por la distancia va a generar una fuerza hacia allá. ¿Ya? Una fuerza M hacia allá. Entonces voy a borrar acá. Y trabajan en esto. Voy a poner pausa. Si miramos, es la fuerza por la distancia. La fuerza perpendicular a la distancia. La fuerza es de 190 newton. ¿Y cuál es la distancia? De aquí hasta el codo. O sea que nuestra distancia va a ser
los 0,34 metros, que son 34 centímetros, más 0,054 metros, que son 5,4 centímetros. Y eso lo sumamos y queda 0,34 más 0,054, entonces nuestra distancia total es de 0,394 centímetros. ¿Ya? Esa es la distancia. Entonces, suma de los toques con respecto al codo va a ser la fuerza, 190, por la distancia, 0,394 metros. Ahí está. Y eso me da por 190 igual 74,86. Todo esto es 74,86. Pero esto es hacia acá. Menos, o sea, si esto es positivo, porque está girando hacia allá, está girando así, hacia allá, negativo. Este M es positiva por esta distancia. ¿Y esa distancia cuánto es? 0,35 metros. Exacto. Y ahí el codo está ahí. Ya, hasta el M, que está aplicado ahí. Entonces me quedaría esto negativo más M por 0,35 metros. Y ahí puedo determinar el M. ¿No? Puedo determinar el M. Entonces, eso me da 74. Como esto es igual a 0, asume los toques 0, entonces esto pasa para acá como 74,86 dividido por 0,35, eso me quedaría el M. Dividido por 0,35 metros. Me queda el M es igual a 213,88 newton. Ahí quedaría. Y ahora vamos a hacer otro ejercicio. Graba. Entonces tenemos un joven haciendo lagartija. Entonces aquí tenemos el plano, el pie. Ahí. El pelo, qué sé yo, la cara, la boca, las manos. No quedaron muy buenas, pero no importa. Ahí. Después viene aquí, 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 aquí. Aquí vienen los shorts. Y ahí, ahí. Ahí está haciendo la lagartija. En el ombligo está el centro de gravedad. Igual que el centro de masa. Ahí tendríamos el peso NG del caballero. Ahí. ¿Ya? Entonces, de aquí hasta el punto del pie hay 0,840 metros. O sea, 84 centímetros. Y de aquí, de la mano hasta acá, hay 0,410 metros. O sea, hay 41 centímetros en el fondo. Y el peso del joven es, que estaría MG, 584. Ay, siempre escribo los números. 584 newton. Ese es el peso. Está centrado en el centro de gravedad, en el ombligo, en el fondo. Entonces dice, haga torque en los pies. Y después haga torque en las manos. Entonces tengo que hacer suma de los torques en los pies
Ahí está. Y suma de los torques en las manos. Y trabajan. Voy a borrar entonces. El torque da distinto de 0 porque las distancias son distintas. Ya. Entonces, tengo un letrero de un techo, tengo un letrero colgando. ¿Ya? Y aquí está colgando con una tensión T2 y aquí está colgando con una tensión T1, hacia arriba, si se fijan. Y el peso del letrero es MG hacia abajo. Y aquí hay 30 grados, que es el mismo ángulo que hay aquí, pues, de inclinación. Entonces, hacemos suma de las fuerzas en X igual 0. ¿Y en X qué tengo yo? Tengo en Y, suma de las fuerzas en Y igual 0, igual. Tengo T2 positivo, T1 positivo, y el peso, que es menos 1G, negativo. Estoy tomando un sistema de referencia así, y X, para la fuerza. Entonces me queda T1 más T2 menos MG. Ahí está. ¿Ya? En las X, fuerza en la X no tengo aquí dibujado. ¿Ya? Porque esta está en la Y, la Y, la Y. No tengo dibujado. No hay dibujo. Suma de los torques en O. Y este es el punto O. Aquí para los torques tengo que hacer otro esquema. Para los torques tengo que hacer mi eje X para allá y mi eje Y para acá. Entonces este va a ser el X. Y perpendicular el Y. ¿Ya? Entonces no tengo otro lápiz de otro color porque es esta componente. Este ángulo se repite aquí. Es esta componente y esa componente vale T2 coseno de 30 por la distancia. La distancia es largo del letrero. Negativo o positivo está tirando hacia allá, hacia así. Negativo. ¿Ya? Y esta componente, este ángulo que está aquí, también se repite aquí. Entonces, y esta va a ser T1 coseno de 30. Pero este T1 pasa por el punto, entonces no entra. Esta no entra. Y esta componente que es perpendicular, esta sí. MG coseno de 30 por la distancia, L medio. Y negativo o positivo, esta la movía así, esta la mueve así, positivo. Ahí está, el torque en este punto. Entonces, preguntan el torque con respecto a este punto, hagan el torque con respecto a ese punto, hagan el torque con respecto a ese punto. Y ustedes eso lo dejo de tarea.